el problema ético es grande. Si entendemos la desextinción como una herramienta para favorecer la conservación, vamos bien siempre que esté complementado con las medidas que ya conocíamos de preservación de ecosistemas y especies existentes, ¿no? Lo que no puede hacer la desextinción es quitarnos el peso por el hecho de pensar que en cualquier momento podemos resucitar una especie de la que conservamos material genético, quitarnos la responsabilidad de pues cuidar lo que existe, ¿no? Esto sería una responsabilidad y también es una fantasía, ¿no? Es una fantasía porque los ciclos biológicos están muy complejos, están entretejidos por cadenas tróficas muy, muy, muy dependientes de la integridad o habitualmente la integridad, sobre todo de las especies clave. Y la desextinción, la desextinción es un proceso tan lento y se parte de poblaciones inexistentes y que tardarían tanto tiempo en sustituir comunidades biológicas enteras, que es una fantasía pensar que la desextinción nos va a quitar la responsabilidad de conservar lo que sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, con respecto a la desextinción responsable y la no responsable, la desextinción responsable, como decíamos, sería una que aboga por la conservación, y si entendemos la conservación en un sentido amplio, ¿no? De los ecosistemas, algunas especies tiene sentido que sean desextinguidas, pero muchas otras no. Por ejemplo, hay especies que se han extinguido hace muy poco tiempo, como el tilacino, el tigre de Tasmania, el tigre de Tasmania, que era el único gran carnívoro que había sobrevivido hasta nuestros tiempos en Oceanía. En Oceanía hoy día el único gran carnívoro es el dingo, que es un perro cimarrón, que se silvestró porque lo llevaron allí los seres humanos hace entre 4.000 y 10.000 años. Pero, hoy ya está naturalizado y se considera una especie propia de los ecosistemas de Australia. Pero, desde luego, es una lástima que en lugares como el sur de Australia y Tasmania los ecosistemas estén absolutamente desregulados porque no hay grandes carnívoros. Este animal ha sido extinguido por el ser humano. Tenemos muestras genéticas suficientes como para plantear una desextinción y además tiene una lógica aplastante traerlo de vuelta, ya no como un capricho, sino porque va a cumplir su función en el ecosistema. Entonces, esto sería una desextinción que entra dentro de unos cánones de sentido común, viabilidad y bioética, ¿vale? Pero, claro, mucha gente está planteando lo que dices tú. Oye, si tenemos restos de Neandertal, ¿no?, bien conservados, que los hay y muchos, porque piensa que los neandertales se extinguieron antes de ayer, hace 30.000 años, que en términos biológicos es nada. Para la vida de un ser humano es mucho, pero en términos biológicos no es tanto. Y además los neandertales tienen una distribución muy amplia. Y seguramente, yo esto sí que no me he informado mucho, pero seguramente haya restos de Neandertal en zonas frías donde se haya conservado muy bien. Sí, de El hecho, tejido. la característica principal casi del Neandertal propiamente como Neandertal era la adaptación al frío, ¿no? Eh, Efectivamente. eh, Efectivamente. algo se podrá encontrar y si no se encuentra hoy, se podrá encontrar después. Sí, sí, sí. De hecho, ahora fíjate cómo están apareciendo, cómo se está derritiendo gran parte de la superficie terrestre del Ártico, todo el círculo polar ártico está retrocediendo, ¿no?, la capa de hielo, y están saliendo a la luz, visiblemente, animales que llevan ahí decenas de miles de años. O sea, mamuts enteros, tigres dientes de sable, ¿no?, los esmilodones. Bueno, no me extrañaría que se encontrasen, bueno, no sé si ha sucedido ya, es posible, humanos enteros, pero humanos, homínidos inteligentes de otras especies que han convivido con nosotros, porque el ser humano no ha vivido siempre solo, ¿no? El ser humano ha compartido el planeta Tierra con otras especies de homínidos muy inteligentes, como los neandertales, los homo denisovanos, los hombres de flores, y se cree que no tenían capacidad simbólica como nosotros, pero desde luego tenían una capacidad craneal muy fuerte, y si ya tenían una serie de características como pulgares oponibles, no sé si tendrían unas cuerdas vocales lo suficientemente desarrolladas como para una comunicación, pues ya habla de que son seres sintientes de una cercanía tan próxima a la nuestra, que a nuestra condición, que traerlos de vuelta es muy reprochable éticamente, porque
¿en qué situación estarían, ¿no? Por ejemplo, jurídica, ¿no? De derechos y de... Eso me parece un disparate y no me extrañaría que la humanidad lo ensayara, porque la humanidad ha hecho muchos disparates, ¿no? En la historia. Es más que conocer un poco las cosas que se han hecho ya, ¿no? Bueno, de hecho ya se ve en los neandertales y en Divergency se ve el cuidado, ¿no? El cuidado de una niña, por ejemplo, que es famoso aquí en España. Se descubrió una niña que llegó a la edad de 7, 8 años con una enfermedad degenerativa que no podía subsistir sola. O sea, si no era por los cuidados paternos, maternos y de la comunidad, no podía llegar a ese punto. También se encontró gente mayor que te indica que había un cuidado de los ancianos. O sea, ya no es ese un viejo se queda atrás y se lo comen los tigres. No, o sea, ya se cuidaba al anciano, con lo cual estamos hablando ya de poblaciones que tenían un poder de abstracción. Y claro, o sea, traerlos hoy en día, estás trayendo un humano, un ser sintiente. Y digamos que todavía no podemos ni administrar las diferencias que nosotros tenemos hoy en día como para hacer esta complicación. De todos modos, me imagino, tengo entendido que hay leyes en contra de la experimentación con humanos. Bueno, eso es una obviedad, ¿no? Pero también puede entrar en, oye, ¿son humanos o no? ¿No? Entra en el debate que todavía está. Pero también sería una cosa muy interesante de ponernos un espejo enfrente, ¿no? Esta omnipotencia que creíamos tener, esta omnipresencia de ser de creernos los únicos seres inteligentes del planeta, de creer que hasta hace poco éramos los únicos que nos aducíamos que éramos los únicos que teníamos cultura, ¿no? Y después se va descubriendo que no. De hecho, lo que tú acabas de decir, que el tema de la cultura animal es un tema que mucha gente le será polémico, lo que tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que has dado en el clavo en muchos sentidos, ¿no? Ahora, el primero es si tenemos problemas reales de tolerancia dentro de nuestra propia especie. Dentro de nuestra propia especie hay problemas de aceptación, o sea, el racismo, ¿no? Siendo claros. Si nos hemos estado matando, esclavizando entre nosotros y todas estas tropelías, ¿no? Que han pasado por nuestro color de piel y otras características, ¿no? Como puede ser la forma de nuestros ojos, etc. Imagina que en qué situación pueden llegar a... Porque si no los consideramos humanos con derecho pleno, y eso es simplemente un paso, ¿no? Sabemos que... Yo pienso que esto sería una locura. De hecho, todas estas especies se han extinguido por competencia con la nuestra. En algunos casos se han hibridado. Por ejemplo, los europeos y asiáticos tienen un porcentaje pequeño de neandertal y denisovano. Estudiado por el Instituto Max Planck. Les recomiendo los artículos que publican ahí, que están libres y los pueden ver. Sí, un porcentaje mínimo, entre el 2 y el 5%. Los latinoamericanos igualmente, porque como al final los latinoamericanos se han hibridado con los occidentales, pues somos ya lo mismo. O sea, es que el ser humano, el tema es que el ser humano ha roto ya, o sea, la separación endogámica, ¿no? Que estaba favoreciendo la aparición de rasgos diferenciadores entre ellos, ¿no? O sea, es cierto que hay poblaciones como por ejemplo las de Oceanía, que sí que se han mantenido aisladas durante 40, 50.000 años y que sí que están más alejadas porque no ha habido mezcla, ¿no? Pero en general ya estamos mezclados, ¿no? Prácticamente todos los seres humanos estamos mezclados. Pero bueno, lo que decíamos de traer de vuelta a estas especies. Estas especies no pueden ser traídas de vuelta. No pueden ser traídas de vuelta. No porque no se pueda, sino porque no hay ningún tipo de justificación ética para que un ser inteligente, que no va a tener cabida en nuestra sociedad, porque no la va a tener, y que además
no querría tampoco. O sea, ¿para qué vas a tener un neandertal? ¿Qué vas a generar? ¿Un parque vallado y vas a meterlo dentro, ¿no? Es que además, el problema es lo que decíamos de la cultura, ¿no? Las especies animales tienen cultura. Es una cultura mucho menos sofisticada que la nuestra. Pero los animales manejan dialectos, por ejemplo, ¿no? Aparte de, aprenden patrones de comportamiento, como hemos dicho antes, las migraciones. Con respecto a los dialectos, es muy conocido que, por ejemplo, especies de amplio rango geográfico, como pueden ser los lobos habitan toda Eurasia y Norteamérica, ¿no? Los sonidos que maneja un lobo de España, de la península ibérica, para ser más exactos, un lobo ibérico, no son los mismos que maneja un lobo de, la península de, Kamchatka, ¿sabes? En Rusia o en Norteamérica. O sea, tienen unas funciones similares, pero hay una adaptación al medio y hay una divergencia en las formas de comunicación que haría que si tú coges un lobo ibérico y lo llevas a otra región, no pudiera comunicarse con los de su especie. Es decir, hay una cultura específica de los lobos de esta zona. Si por cultura entendemos todo aquello que no es genético, sino que es heredado y aprendido, los animales tienen cultura, aunque sea una cultura muy básica, pero sí tienen cultura. Y estas especies de homínidos también tenían cultura y, por supuesto, una cultura más sofisticada. Piensa que tenían herramientas y que, aunque no tenían capacidad simbólica, que es por ello que no lograron constituir nunca civilizaciones o sociedades como las que logramos los sapiens, aunque los sapiens tardamos mucho tiempo, hay que decirlo. Por eso el catolicismo y cualquier otra teoría de tipo espiritual es compatible con la evolución, porque dicen, mira, aquí tuvo que aparecer alguien y inocular el espíritu, ¿no? Porque no es normal que el Homo sapiens, de los 310.000 años que lleva la Tierra, tardase 300.000 en constituir civilizaciones. ¿Por qué no lo hizo antes? Evidentemente los sapiens habían desarrollado formas simbólicas mucho antes. No hay más que ver las tribus que viven todavía hoy, a día de hoy, en muchas regiones de África, por ejemplo, y alguna queda en América también, con formas de vida paleolíticas. Sociedades preindustriales que viven con formas de vida paleolíticas. Pero sí es cierto que llama mucho la atención que las cosas, pudiendo ser, no necesariamente son. Que hay una contingencia ahí en el mundo, que hay el mundo es un reino de lo posible en el que se producen cambios que son inesperados, en este caso el cultural, ¿no? Las civilizaciones, y esto, para muchos científicos que son creyentes o para muchos teóricos que son espiritualistas, pues les da, ¿no?, esa justificación para decir, no, aquí es cuando Dios introdujo la gracia, a partir de aquí es cuando el ser humano nace como tal, ¿no? Pero bueno, esto sería aparte. El tema es que, desde luego, los homínidos que vivieron con nosotros tienen una inteligencia lo suficientemente desarrollada como para que sufran un trauma que nosotros creo que ya está bien, con las tropelías que hemos hecho, ¿no?, entre nosotros mismos, simplemente por diferencias de color de piel, etcétera, pues que creo que en ese sentido no estaría justificado desde ningún punto de vista bioético traer de vuelta, ¿no?